Yo les quiero decir que cuando el gobernador de la provincia decidió dar el debate de juicio por jurados, nos hicimos tres preguntas: el por qué, el para qué y el cómo. Y en el por qué vimos dos cuestiones: un porqué histórico y un porqué contemporáneo. El porqué histórico es por qué en 1811 en nuestra tierra aparece la institución del juicio por jurado en el famoso decreto de delitos de imprenta o de delitos de prensa. ¿Por qué en 1811 aquellos revolucionarios que comenzaban una revolución compleja y de larga trayectoria, que superó más de 5 o 6 años, institucionalmente muchos más, instituyeron el juicio por jurados de neto corte e ingeniería británica, del Commonwealth? Nada que ver con nuestro derecho del cual somos descendientes, que es el derecho romano. Los romanos, que generaron nuestro derecho, no tenían el juicio por jurado. Tenían un instituto que se parece más a la Cámara de Casación, que se llamaba provocatio ad populum, la provocación al pueblo, porque ellos, que eran los arquitectos de la infraestructura del derecho y de la política, advirtieron que algunos jueces caían en arbitrariedades y generaban el strepitus fori. Para resolver esa cuestión política y que no quedara la justicia en la arbitrariedad y marcando hacia el foro una situación de desigualdad que puede ser peligrosa hacia el sistema de gobierno, convocaron a ciudadanos que casaban esa sentencia, la revisaban y dictaban el veredicto final. Pero eso no es juicio por jurado, es apenas una protocámara de casación. Sin embargo, en Inglaterra, en 1856, con la Casa Tudor, se instala definitivamente el juicio por jurado, inspirado en los intereses de los nobles, que veían con preocupación que los jueces de la corona, que derivaban también como el rey del poder divino, con un poder absoluto sobre la plebe, eran absolutamente arbitrarios y temían que sus posesiones, sus ejércitos y sus impuestos cayeran en manos de jueces arbitrarios, y convencieron a la Casa Tudor de instalar el juicio por jurado, y así empiezan los jurados de los nobles para juzgar a sus propios nobles. Obviamente y afortunadamente este instituto se propagó rápidamente y en todas las regiones, países, colonias donde había el Commonwealth se popularizó el juicio por jurado. Pero ¿por qué nuestros revolucionarios lo trajeron a nuestra tierra? La única explicación es que sabían que nuestra revolución no iba a ser de un día para el otro y que ninguna revolución cambia las estructuras tan violentamente que forma una esclusa y excluye definitivamente las instituciones que venían de la colonia. Tan es así que, a pesar de la declaración de la Revolución de Mayo y la Declaración de Independencia en 1816, las instituciones básicas de nuestro país, educación, comercio y justicia, mantuvieron el esquema colonial. Lo mantuvieron porque siguió funcionando igual la educación en la iglesia, el comercio en los criollos y hijos de españoles y en españoles, y la justicia en aquellos jueces que se habían formado en las leyes de India y en todo el derecho colonial. Por eso los revolucionarios advirtieron, y nada más y nada menos que en el delito de imprenta o el delito de prensa, porque en aquel momento todos eran periodistas y publicaban gacetas, pegaban afiches de la revolución, de lo que venía, y eran encarcelados y juzgados. Esa fue la verdadera razón de por qué la revolución incorporó nada más y nada menos que hace 204 años el juicio por jurado en Argentina. La historia indica que se ha sostenido durante el tiempo porque todos los eventos, diríamos, jurídicos e institucionales que sobrevinieron, y lo leo porque no vale la pena memorizarlo, siempre tuvieron al juicio por jurado en expectativa. El proyecto constitucional de 1812, juicio por jurados; el de 1813, la Asamblea del 13, las instrucciones para la Junta Electoral del Congreso de Tucumán de 1815, la Constitución de 1826, la Nacional del 53,
y también, por supuesto, la ratificación de la Constitución del 94. Quiere decir que siempre se ha mantenido expectante el juicio por jurado. Pese a que algunos doctrinarios han dicho, Sagué fue uno de ellos, que era un desuetudo, en el 94, en una constitución moderna, en una constitución social, si era un desuetudo, lo hubieran tachado. Sin embargo, en Santa Fe, cuando se debatió esto, lo decidieron mantener. Quiere decir que se mantiene vigente el espíritu del juicio por jurado en nuestro sistema jurídico. Las razones contemporáneas, que es el segundo porqué, son distintas a las históricas. Las históricas eran preservar a la ciudadanía de la arbitrariedad de los reyes, de los jueces de la corona y también de esos peligros contrarrevolucionarios de a partir de 1810. En nuestra etapa actual, lo que hemos evaluado en la provincia, que es notorio, claro y manifiesto, una separación entre la ciudadanía y la justicia. Un juicio de disvalor ciudadano muy fuerte sobre la justicia y hace que se provoque una distancia manifiesta. La distancia geográfica se resuelve fácilmente, se resuelve con decisión y presupuesto, se crean más órganos judiciales, hemos creado más de 500 en los últimos 7 años, en cada pueblo una fiscalía, llegando geográficamente más cerca. Ese no es el problema es la distancia que se provoca por la falta de empatía, que así lo hemos definido como para encuadrarlo en algún lugar y definir por qué hay esa separación entre la justicia y la ciudadanía. Y decimos falta de empatía porque claramente la teoría social de la empatía indica que es ponerse en el lugar del otro en la misma circunstancia. ¿Y qué significa eso? Que se requieren dos columnas que sostengan la empatía. Uno, como dice la doctrina, el esfuerzo cognitivo, esforzarse en conocer más la ley para saber de qué se trata. Y se lo adjudicamos arbitrariamente a los ciudadanos en esta explicación, pero para que los ciudadanos hagan un esfuerzo de conocimiento a fin de poder entender por dónde pasa el sistema judicial y la aplicación de las leyes. Y el otro requisito es el compromiso con las vivencias reales del caso que se trate. ¿Qué significa en traducción? Que los jueces, además de tener un compromiso fuerte con el derecho, deben tener un compromiso con el impacto y las vivencias reales en cada caso. Y doy un ejemplo. Cuando suceden fallos que son escandalosos, la ciudadanía fortalece ese juicio de disvalor. Le voy a dar un solo caso para que vean cómo sucede y cómo impacta. En 2011, en la ciudad de Balcarce, desaparece una niña llamada, una joven, Melina Briz. A los 3 días la encontraron asesinada debajo en una alcantarilla con más de 20 puñaladas y tapada con cal comprada en un corralón municipal. Apenas a las horas detienen a su pareja y en su auto se encontraba la boleta de compra de cal y ropa ensangrentada con sangre de la víctima debajo del asiento de él y de la víctima y también el cuchillo. Caso cerrado. El avance del proceso y las técnicas defensivas, que han sido muy buenas, lograron que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata decretara la nulidad de lo actuado, de la detención, de la indagatoria y del procesamiento. Hasta ahí podría entenderse, pero en un párrafo aparte, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata nulificó el certificado de defunción expedido por el Registro Provincial de las Personas. No se sabe por qué. ¿Y qué sucedió? Lo mismo que Cristo a Lázaro. Jurídicamente resucitaron a Melina Briz. Y a partir de ese momento, Melina Briz jurídicamente estuvo viva durante 1 año y medio hasta que se logró que otro juez exhumara el cadáver y declarara su muerte. La pregunta es, si la garantía de defensa del juicio obligaba a dictar un resolutorio en tal sentido, lo cual es posible, era necesario someter a su familia, a su entorno familiar y vecinal, porque en Balcarce esto provocó marchas, protestas, era necesario someterlos nulificando un certificado público de una persona que estaba acreditada a su muerte con pericia, con certificados médicos y con el certificado público avalado por la funeraria. No era necesario. Sin embargo, al no tener el compromiso con esa vivencia y el sufrimiento de esa familia, se dictó ese resolutorio.
Esto terminó hace 15 días con un fallo condenatorio a 18 años de prisión a la misma persona que oportunamente se había detenido. Este compromiso que exige la empatía nos sucede también con un caso muy contemporáneo, como sucedió en la Cámara de Casación de La Plata, en la sala donde Sallagués y Piombo, fundamentalmente Sallagués, que votó en primera instancia, dicta una sentencia atribuyendo, y lo digo en sentido figurado, pero atribuyendo la culpa de la víctima de un menor de 6 años con el fin de justificar la disminución de la condena. ¿Qué pasó? La ciudadanía toda, los organismos internacionales, ACNUD de Naciones Unidas, un documento de 4 páginas criticando ese fallo, y todo el mundo se horrorizó y se escandalizó de este fallo. A esto nos referimos con la necesaria actividad judicial en comprometerse un poco más allá del derecho y contemplar las vivencias reales y el impacto que causa cada sentencia que a tal efecto se dicte. En ese sentido, nosotros hemos generado un sinnúmero de herramientas en más de 80 leyes sancionadas en estos 8 años, buscando este acercamiento. Y como bien decía y leía el doctor Amor la frase del gobernador textual, que esta era la herramienta más idónea para lograr el acercamiento de la gente a la justicia y la justicia a la gente, la decisión de implementar el juicio por jurado fue exactamente esta: lograr, además de la participación ciudadana en la administración de justicia, lograr empatizar definitivamente al ciudadano con la justicia. Es fundamental contar con una ciudadanía que apruebe la actividad de sus jueces. Y así es que se dio este debate. Y el cómo, la segunda pregunta, y el cómo es esta ley que ustedes deben tener, muy sencilla, práctica, no demasiado compleja, y tratando de buscar herramientas y recursos rápidos, prácticos y sencillos para que el ciudadano se integre a la administración de justicia. Nos es más fácil aún en la provincia, porque desde el año 98 el juicio penal se debate en el juicio oral, en el proceso acusatorio de aquella reforma del 98, por lo tanto solo apenas se debe incorporar a las 12 personas más los 6 suplentes que se integren en la administración de justicia. Pero ya al haber un proceso adversarial y ser tan fácil y ya de tantos años, no costó poder incorporar esta norma. Cuando decidimos el jurado popular o puro, como se le llama, tuvimos una discusión, y tomando la experiencia de Córdoba y también algunos países del derecho continental europeo, hemos visto que si hacíamos el esfuerzo en la provincia más grande del país, con 16 millones de habitantes, 18 departamentos judiciales y con un sinnúmero de controversia y conflictividad criminal que es cuantitativamente la más grande del país, debíamos asumir con cierto riesgo y con cierta audacia la formación del jurado. Y optamos por el jurado puro, el jurado popular, porque sin desmedro ni crítica a nuestros vecinos cordobeses, entendíamos que poner un jurado escabinado con abogados técnicos que pudieran tener un voto calificado era más o menos que un engaña pichanga, porque de algún modo poníamos más jueces en el jurado, porque el abogado y el juez están sin duda en las mismas condiciones académicas y habilitados para emitir o dictar una sentencia. Por lo tanto, optamos definitivamente por el jurado popular. ¿Por qué 12? ¿Y por qué 6 suplentes? Porque uno se equivoca, 2 también, 3 también, pero es difícil que 12 personas puedan equivocarse. Porque acá la crítica más fuerte que se tiene al jurado, lo ha dicho el doctor Pagliere en azul en su sentencia de inconstitucionalidad, que ha sido revocado plenamente por la Cámara y no tuvo más efecto que en ese caso particular, y ya está restablecido para azul y para ese caso la ley, se ve la ignorancia del pueblo. Está marcada en la crítica la ignorancia del pueblo. Como dice Pagliere, hemos vuelto a un oscurantismo jurídico donde los jueces son despreciados en su calidad de dictar, en su calidad de jueces para dictar sentencia. Lejos está de la discusión parlamentaria, de la puesta en marcha del juicio por jurado, pensar que los jueces deben ser despreciados. Por el contrario, entendemos que es la herramienta más idónea para acercar
al ciudadano a la justicia y administrar conjuntamente justicia. ¿Y por qué no? Y cuando se refiere a la ignorancia del pueblo, mal podemos equiparar a un ciudadano común con un juez, porque no es la intención. Al contrario, el pueblo debe verificar exclusivamente las pruebas y los hechos, y las instrucciones precisamente que se dicten en tal sentido están orientados, como la ley dice, exclusivamente a la cuestión probatoria. Y se resume en la sencillez de que el jurado debe estar atento ante cada demostración probatoria que se haga en el juicio. Yo, que soy seguidamente charla, siempre pongo este ejemplo. Hay una víctima de homicidio, deberá primero constatar que hay efectivamente un muerto, una víctima constatada pericialmente o por certificado, por muerte, por herida de bala, con una bala que se ha peritado y pertenece a un arma, y el arma es o no del imputado, y si fuera del imputado lo tenía o no, y si hay rastros de huellas o ADN en la misma. Comprobado cada uno de estos pasos, el jurado da el veredicto. No se requiere ser un experto en derecho para poder emitir una opinión. ¿Por qué, y hoy se discutía, el jurado estanco? Nosotros tenemos dos opciones en la ley. Si es prisión perpetua, debe haber unanimidad. Y si es prisión de mayor de 15 años, que es lo que busca la ley, 10/12. Y solo bajo -8 es absuelto, y hasta 8 puede ser declarado estanco luego de 3 votaciones más, y en el caso, solo en el caso, que el fiscal pida realizar un nuevo juicio. De 8 o menos de 8 hay absolución. La construcción de la absolución también tiene una importancia en lo que se denomina la soberanía del jurado. Claro está, como el proyecto de la Ciudad de Buenos Aires, que un fallo, un veredicto absolutorio es irrecurrible. ¿Y por qué establecimos este criterio? Del mismo modo que creíamos que el jurado debe ser íntegramente popular para jerarquizarlo e integrarlo a la Administración de Justicia, también pensamos que en su decisión, en el caso de la absolución, debe ser irrecurrible. ¿Por qué? Porque hubiéramos cometido el error de que la decisión soberana de un jurado popular es revisada por jueces técnicos. Entonces, toda esta estructura que crea el juicio por jurado quedaría rápidamente anulada por una formalidad de la intervención, en este caso de una Cámara o de la Cámara de Casación. Este fue el criterio de mantener absolutamente válida la absolución e irrecurrible. Cuando algunos preguntan, ¿y cómo sortean cómo se sabe quién es jurado? Ustedes imaginen que en la provincia de Buenos Aires hay 16 millones de habitantes y la ley exige que haya un jurado cada 1000 habitantes. Por lo tanto, optamos por el sistema más sencillo, que fue el sorteo de la lotería de la provincia de Buenos Aires con los 3 últimos números del DNI o el documento, lo cual garantiza el 1 cada 1000, y se obtuvo en el primer sorteo casi 11.000 jurados, los cuales están sometidos al primer filtro, que es el filtro de tener más de 21, menos de 75, no ser abogado, procurador, escribano, no tener condenas, no ser titulares de culto, fuerzas de seguridad, policiales, funcionarios políticos electos o funcionarios políticos designados con jerarquía superior a director provincial. En todos esos casos son excluidos y solo quedan las contingencias sobrevinientes, que pueden ser psicofísicas una vez que la Corte lo cite. De ese montón de 11.000 quedaron casi 10.000 y se dividieron por departamento judicial. Cada domicilio de jurado, de acuerdo al padrón electoral, se constituye dentro del departamento judicial. Y luego en cada juicio ya llevamos 6 veredictos de inocencia y 5 de culpabilidad, y hay 160 en espera. Se eligen 54 y una audiencia con juez, defensor y fiscal se selecciona el jurado definitivo. 12 titulares, 6 suplentes que deberán estar en todo el juicio por si en alguna de las audiencias se cae, falta o le pasa algo a alguno de los jurados. Terminado esto, se retiran los suplentes, quedan los 12 titulares y pasan a la deliberación. Gran problema con la deliberación. Primer pregunta, ¿pueden ser influidos por los medios de comunicación? ¿Pueden ser influidos por el abogado de la defensa, que cada uno de los jurados lo visite y los pueda amenazar
o de cualquier otro medio para que cambien su criterio? Puede pasar de todo. ¿Pueden ser prejuiciosos? Sí, todos tenemos prejuicios. Yo en mi caso, y pido disculpas, tengo un prejuicio a los que anuncian el clima. Salgo a las 6:30 de la mañana todos los días de mi casa y a veces parezco un payaso disfrazado en la calle porque no lo invocan. Bueno, es mi prejuicio, es la verdad. Se lo he dicho a cada uno de los locutores o expertos en clima cada vez que voy a un canal de televisión. Todos tienen prejuicio, los jueces tienen prejuicio, todo el mundo tiene prejuicio. Lo importante es que el prejuicio no impacte de modo negativo al momento de un veredicto. Y cuando se junten los 12 y aparezca alguno con prejuicio, no tengan dudas que en ese debate el prejuicio va a quedar licuado porque se va a debatir otra cuestión, que es nada más y nada menos que tomar objetivamente la discusión de la prueba. Si pueden ser influenciados por los medios, es probable que lo sean, es probable. Lo que pasa que generalmente los casos que van a juicio han pasado ya un año y medio de cometido el hecho y afortunadamente los medios tienen sangre caliente. Toman el caso del día y los casos de un año y medio seguramente ni se lo acuerdan o por ahí traen una imagen de archivo en el medio de un juicio, pero en los 11 juicios, en ninguno de los casos los medios impactaron sobre la celebración. Había más interés en ver cómo se constituía el juicio que buscar los antecedentes. Y ojo, el primer caso de San Martín fue un caso complejo, fue un homicidio donde la defensa muy hábilmente alegó legítima defensa por cuestiones de violencia de género, lo cual era cierto. La esposa de la víctima estaba separada, tenía 5 denuncias penales contra su ex esposo, hubo 2 violaciones de perímetro y en la tercera, que fue esta, estaba el hermano, el cuñado, vendría a ser, defendió a su hermana de la agresión y en un tire y afloje con un arma en la mano muere de un disparo. Era un juicio complejo, sin embargo el jurado tuvo en cuenta todas estas alegaciones que eran realmente ciertas, que no fueron para provocar tristeza o que se hubieran compadecido de él, sino objetivas. Y así fue que se dictó sentencia absolutoria. Por lo tanto, estas dudas que hubo y que hubieron y que serían preguntas que se hacían, han quedado despejadas rápidamente. ¿Para qué llevamos adelante este emprendimiento tan fuerte y que parecía que iba a ser difícil? Y debo decirles y reconocer, en primer lugar, a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que de inmediato de publicada la ley, creó la Oficina de Juicio por Jurado y empezó a trabajar activamente para ello. A la totalidad de los jueces de la Provincia de Buenos Aires, que sin ningún tipo de condicionamientos adhirió a la ley de juicio por jurado, excepto el caso de Azul, que se lo he mencionado recién y que fue revocado rápidamente por la Cámara. A los jurados que se han visto sorprendidos, que de un día para el otro aparecieron en tribunales y cuando entraban a la sala observaron que la sala íntegra se ponía de pie frente a su ingreso en sinónimo de respeto, impactados por ese respeto porque fue realmente un otorgamiento honorífico de la democracia a favor de un ciudadano para administrar justicia. Y también agradecer sin duda a todos aquellos defensores y fiscales que trabajaron activamente para poder llevar adelante cada uno de los juicios. Dicho esto, el para qué final, además de decirles, como le dije al principio, que entendemos que es una herramienta sustantiva para poder mejorar la empatía entre el ciudadano y la justicia, también creemos que es además de ser una construcción ciudadana, también estamos logrando sin dudas encontrar un fortalecimiento. Primero, el afianzamiento de la justicia, la integración ciudadana a la administración de justicia, la afianza sin duda. Y en segundo lugar, también fortalecer y expandir la República, porque la República no es solamente la separación de poderes, la República también es la res pública, es el manejo de la cosa pública, y la cosa pública es también la justicia. La justicia es una de las cosas públicas, es uno de los roles del Estado, y haber integrado a la ciudadanía a la administración de la justicia significa, sin duda, fortalecer y expandir
la República. Porque no hay nada más sagrado y más seguro para los que habitamos en un régimen democrático y tan puro como este, tener la República fuerte, sólida y expandida. Es lo que nos va a llevar a todos nosotros a seguir confiando en todas las instituciones del Estado para que cada uno en su rol cumpla adecuadamente su labor y crezca en favor de más derechos, más inclusión y más construcción ciudadana como pretendemos con la ley de juicios por jurados. Muchísimas gracias por la paciencia y ojalá se sancione esta ley.